Buenas tardes, mis amigos. Nos encontramos un día más en su programa Punto Informativos. Hoy es sábado 8 de febrero del año 2014. Y, profesor, ¿tenemos un programa más? Sí, tenemos un programa bastante cargado. Ya hubo las elecciones en el comité político, los miembros que faltaban para integrar la matrícula de 10 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana fue completada, que según la correlación de los que han ingresado, 7 están más cerca de Danilo Medina y 3 del presidente Leonel Fernández. Y un artículo que escribió sobre ese tema, antes de que demos los nombres, Carlos Peña, establece que más o menos de la matrícula completa, Leonel y Danilo tienen más o menos un empate técnico, y hay otros, como son candidatos y precandidatos a la presidencia, también tienen de 1 y 2 votos. Pero profesor, el hecho de que Félix Bautista no haya salido, eso no envía alguna señal. Fue él y Domínguez Brito que quedaron fuera por 2 votos, 3 votos. Es decir, que en una elección que tú pierdas por 3 votos, obviamente, algunas cosas se pudieron haber manejado. Era por un voto y por 2 votos. Por 3 votos se quedaron fuera más o menos cada uno. Una matrícula de 600 personas votaron. Sí, un 96% más o menos. Pero hay que entender que lo que ingresaron ahora era su momento, porque también en la política hay que ver las cosas desde ese punto de vista. Claro, sí, porque lo primero es que fue una elección donde no hubo cuestionamientos de las personas que salieron electos, y eran personas que tenían un espacio prácticamente ganado. Digamos que Gonzalo, el ministro... La gran sorpresa fue Carlos Pared. Es un hombre cercano al presidente, y obviamente tú siendo presidente, que no ingrese tu mano derecha, eso pero que lanzó su candidatura 2 días antes. Esa gente no tiene que lanzar candidaturas, porque tú sabes. Eso fue algo... Además, me parece que la reunión que tuvieron antes de Leonel Fernández y Danilo Medina era para establecer justamente eso. Hay una correlación de fuerza prácticamente 50-50. Obviamente, Danilo Medina en este proceso eleccionario, siendo presidente de la República, ha ganado un terreno importante. Las encuestas lo dicen. Inclusive, que vamos a hablar de encuestas más adelante, Guido Gómez Mazara presentó una encuesta esta semana, Dari, donde el PLD le lleva al PRD 30 puntos. El Partido Reformista tiene más o menos cerca de un 10%. Es decir, falta mucho tiempo para las elecciones del 2016. Los partidos pueden recomponerse, pero lo que se está vislumbrando ahora es que la oposición tiene un camino muy difícil que recorrer de aquí al 2016. Sí, evidentemente. Esas cosas, obviamente, se pueden revertir en un momento rápido, porque estamos viviendo un mundo de inestabilidad económica. Y las personas en la encuesta sí valoraron muy positivamente a Danilo Medina, como siempre lo están valorando, pero reconocían que la situación económica está un poco difícil. Las mujeres, cuando van a los supermercados, cada día están pidiendo más recursos porque no hay un control aparentemente tan férreo. Recientemente la controversia que hay con relación al tema del ITEVIS, que va a ser incluido en algunos productos que antes no tenía. Y hay otra cosa, profesor, que la población no está tomando en cuenta, que es que el aumento de la placa de los vehículos de motor se pospuso para este año. Es decir, que este año sacar una placa no va a costar los 1.300 que costó el año pasado, va a costar el 1% del valor del vehículo. Okay. Porque ese impuesto se pospuso por las exigencias que hicieron la ciudadanía, y la promesa fue que este año se iba a implementar. Es decir, que hay que ir agregando eso a la economía casera, es decir, el costo de la placa. Vamos a decir los nombres en ese mismo orden de votación fue que quedaron. Simón Lizardo, ustedes saben que es un dirigente de larga data en el PLD, hermano de la senadora Cristina. Miriam Cabral, la diputada, una mujer muy cercana al presidente Danilo Medina. Radamés Jiménez, que fue un hombre apoyado por los 2 sectores, un hombre del presidente de la República. Él es procurador. Juan de los Santos, obviamente, Juancito. Rubén Bichara, Lucía Medina, que es la hermana del presidente. Carlos Pared, el asistente. Gonzalo Castillo, el ministro. Margarita Cedeño y Abel Martínez. Sí, bueno, en el caso de Margarita Cedeño y Abel era para ratificarlo, porque eran miembros por su condición de presidente de la Cámara de Diputados y por la condición de... Mira lo que dice aquí Carlos Peña, que es un analista de la Z101 y un dirigente del PLD, que en este momento, a 2 años de las próximas elecciones presidenciales, congresales y municipales, el comité político PLDista, de los 37 miembros que hay actualmente, 12 más o menos responden a Leonel Fernández y 12 a Danilo Medina. Y dice él, más adelante, que los que están con Danilo serían
Carlos Pared, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Juan de los Santos, Yomaira Medina, Miriam Cabral, Radamés Camacho, Félix Jiménez y Eduardo Serma. Y con Leonel, Rafael Alburquerque, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Alma Fernández, Julio César Valentín, Radamés Jiménez, Alejandrina Germán, Franklin Almeida y César Pina Toribio. Y cuando analizamos esta composición vemos que muchos de los leonelistas están en el gobierno y con bastantes posiciones, con posiciones muy buenas. Y dice que hay otros miembros que han formado subgrupos y no responden ni a Medina ni a Fernández, y vamos a decir cuando lo mencionemos a quién pertenecían o con quién tienen afinidad. Gutiérrez Félix con Leonel Fernández, Jaime David en los últimos tiempos ha estado más cerca de Leonel Fernández también, José Tomás Pérez era de Leonel pero ahora está más cerca de Danilo, Francisco Javier García es un hombre de Leonel Fernández, Reinaldo Pared y Temo son gente de Danilo Medina. Y Francisco Javier García entonces es de Francisco Javier García ahora mismo. Dice en el análisis como es un precandidato, pero obviamente que la estructura que trabajaría Francisco Javier García sería sobre la base de la estructura de Leonel Fernández, igual que trabajaría Margarita también. Es decir, que su candidatura está a expensa de que Leonel sea candidato o no, porque todavía no ha podido forjar una estructura que sea netamente de él, sino que está un caballo prestado, como dicen. Y digamos que él está haciendo su primer opinino, y Reinaldo, que sería, digamos, de todos el que podría representar quizás el grupo de Danilo Medina, de los que no apoyan a Leonel Fernández. Cuando la encuesta que presentó Guido de Sid Gallup Latinoamérica le daba muy poco porcentaje tanto a Reinaldo como a Francisco Javier. En primer lugar estaba Danilo Medina, en segundo lugar estaba Margarita, en tercero estaba Leonel Fernández, en cuarto estaba la primera dama Cándida y en quinto lugar estaba Hipólito Mejía. ¿La Cándida está midiendo ya como candidato? La están midiendo también, porque también recuerda que la encuestadora Gallup, por todo lo que nosotros conversamos en estos días por el chat, la línea que tiene Gallup y el periódico Hoy y algunos medios de comunicación, tú sabes que es frontal a Leonel Fernández y su grupo. Por múltiples razones. Muchos empresarios ya no se sienten identificados con Leonel Fernández, otros quieren mejor que sea Danilo Medina. Y en esa correlación, meter a Cándida, una mujer que no hace campaña política, no hace propaganda, que se mantiene en bajo perfil, o súmale esos números de Cándida a Danilo Medina, sí, eso es, y establecelo. Pero también es crear una cosa, pero obviamente ella como figura tiene su importancia, porque la primera dama en este país tienen bastante arrastre. Pero lo importante es que está midiendo a Miguel Vargas, quedó entre los últimos lugares. Que el despacho de la primera dama maneja 50 millones de pesos, profesor. Y además que el despacho de la primera dama, su naturaleza es trabajando con la gente más excluida, con los desposeídos, y eso genera también una cierta adhesión. Y te decía que en último lugar estaba en el rango de suma y reta Miguel Vargas Maldonado. Esta situación que hay en el Partido Revolucionario Dominicano, y que Miguel Vargas Maldonado, siendo presidente del partido, los PRDistas entienden que él no lo representa, alguna parte de los PRDistas, sí, porque hay que ser sincero, la estructura, digamos, de entre síndicos y diputados, actualmente Miguel Vargas tiene una excelente correlación, pero ya cuando nos vamos a los votos, de voto a voto, Hipólito Mejía, obviamente, el tema del PRD, que le lleva... el tema del PRD es un tema difícil. Aunque en política uno no puede vaticinar nada, porque la política es muy cambiante y estos medios... Y faltan muchos años. Y falta mucho tiempo, pero es difícil que el PRD se recomponga de cara al 2016. Porque son muchos elementos que van a interceder, muchos elementos que no van a permitir, no van a viabilizar que el PRD se convierta en una fuerza que tenga una opción, que pueda presentar una opción de poder para el 2016. Es imposible. Además, fíjate, mira, en estas elecciones que está teniendo el PLD, el Comité Central y el Comité Político, en la elección del Comité Político esta semana, Danilo y Leonel estuvieron ahí. Al final de la actividad todos se levantaron las manos, independientemente de tú sabes, las reseñas que hay entre organizaciones, entre grupos, de los pleitos internos, y todo eso. Pero por lo menos visualmente manejan ese... Entonces eso te da a ti una idea clara de las cosas. Y además recuérdate, cuando Danilo era candidato, que todavía no tenía elegido su candidata vicepresidencial o su candidato, Danilo Medina tenía más o menos un 34-35%. Hipólito Mejía, que le llevaba bastantes puntos, por eso yo siempre te hago énfasis en que hay que ver no la cantidad de votos que tú puedas tener,
necesariamente, sino cuánto tiene tu contrario, porque es que tú vas a buscar al final. Sí, pero yo digo, profesor, que lo que va a ser determinante de cara a la posibilidad de que Leonel sea candidato o no, es cómo termine Danilo Medina. Lógicamente, Porque, ahí te iba a decir, porque toda ejecutoria positiva que realice el presidente Danilo Medina, obviamente que cuando Danilo sube un punto, Leonel baja 5, porque es el elemento de comparación. claro. Es el elemento de comparación. El presidente que acaba de salir es el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina. Danilo obviamente está poniendo en práctica lo que dijo, de hacer lo que nunca se ha hecho. Entonces, si un presidente que estuvo 8 años gobernando, porque aquí tenemos que hablar claro, por ejemplo, Leonel Fernández fue presidente por varios periodos, un periodo de 4 y 2 periodos y 2 de 8, que hacen 8, ¿verdad? Son 12 años. Sí. Estamos hablando de erradicar una brecha digital. Pero ¿cómo usted puede erradicar una brecha digital teniendo un alto porcentaje de analfabetos? Eso no es posible. Es decir, que Danilo Medina haya enfrentado la desgracia de que una persona no sepa leer y escribir, eso no tiene precedente en la historia de la República Dominicana. Porque cuando países que son mucho más pobres que la República Dominicana, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Nicaragua, que es un país pobre, erradicó el analfabetismo en el 1985. Nosotros estamos en el 2014 hablando de analfabeto todavía en la República Dominicana. Es decir, que eso